Caminando con el Padre, caminando con el Padre. Y me llama la atención porque en la palabra de Dios en Génesis capítulo 5 versículo 22 menciona a un hombre que realmente no se sabe mucho de él, no se sabe a qué se dedicaba, no se sabe si tenía posesiones o no tenía, o sea, no se sabe casi nada de esta persona, pero hay una frase que lo llega a identificar a este hombre y dice: y caminó Enoc con Dios. O sea, este hombre es identificado por una sola frase: que caminó con Dios. Y cuando dice la palabra de Dios que caminó con Dios, luego dice: después engendró a Matusalem. O sea, caminó con Dios y después que engendró a Matusalem. Y menciona otras cosas ahí de hijas y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros llegamos a este día, hay diferentes sentires y como nosotros podemos ver, nosotros podemos hacer la historia, los que tienen el privilegio de tener un papá excelente de toda la vida, pues es una grande bendición, ¿verdad? Como mis hijos. Pero los que no podemos hacer nuestra propia historia, no tenemos por qué ponernos tristes ni llorar, podemos hacer nuestra propia historia, como en un momento más voy a mencionar. Pero es importante de repente saber a quién se le ocurrió esto del Día del Padre. Resulta que en 1910 una señora precisamente se llamaba Senora Dodd, en 1910 en un pueblo de Washington en Estados Unidos, estaba el 10 de mayo celebrando el Día de las Madres. Pero su papá había sido un militar, había estado en la guerra civil, su mamá había muerto hacía muchos años, el papá se había quedado con los hijos, había quedado para criar a los hijos. Y esta señora, sentada en el día 10 de mayo, pensó que sería bueno tener un día para celebrar a su padre. Y como su padre cumplía años en junio, decidió que iba a usar un día de junio para celebrar el Día del Padre, y así se empezó a correr. En 1966, Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos, decidió oficializarlo y decir que el tercer domingo de junio iba a ser el día que la nación iba a celebrar a los patriarcas de Estados Unidos. Y así queda establecido oficialmente en Estados Unidos la celebración de los patriarcas. Personas que de repente, como me escribía un amigo doctor y pastor de Querétaro y me decía: felicito a esos hombres, y le ponía a él feos, rudos y toscos, pero cuando tú los descubres te das cuenta que dentro de su corazón, aún en la ausencia, hay un sentir en favor tuyo, hay amor, hay ternura y hay cuidado. ¿Quién dice amén a esto? Aún en cualquier situación damos gracias a Dios por todo esto. He leído varias veces, ayer lo leí en dos personas, una frase que no sé si será el de 440, ¿cómo se llama? De Juan Luis Guerra. Me sé las canciones, pero no me sé el nombre. No me sé. Pero decía él, dice: es difícil ser cristiano, pero es más difícil. Dice: es difícil vivir con Dios, pero más difícil vivir sin Dios. La verdad es que cuando yo escucho esto, yo no estoy de acuerdo, porque yo he sido cristiano. En 4 días cumplo 44 años que entregué mi vida a Cristo Jesús, y ha sido lo más fácil y lo mejor que ha pasado en mi vida. O sea, para mí no es cierto eso que es difícil y que no es cierto. Y ahorita pensaba, ¿cómo pudiera yo explicarle? Yo digo: mira, caminar por aquí es bastante fácil. Ahora, si yo camino con un pie aquí y otro acá, está en chino, ¿verdad? Todos digan: está en chino. Bueno, en la vida cristiana, caminar arriba de donde el Señor quiere está fácil. Si uno quiere estar con un pie arriba y un pie abajo, es difícil. ¿Cierto o no es cierto? O sea, caminar con Dios es difícil porque este pie lo quería pisar acá, y este con Dios, y este acá, y este con Dios, y no se puede. Y de repente nosotros vemos personas que nos ejemplifican, como dice este hombre, que caminó con Dios. No sabemos más de él. Hay personas que saben muchas cosas de su vida desde la niñez, como en el caso del rey David, ¿verdad?
Pero de este hombre no sabemos nada. Nada, absolutamente nada, es todo lo que sabemos. Entonces, yo veo que si aquí dice que Enoc caminó con Dios, es porque hay la posibilidad de caminar sin Dios. Hay la posibilidad. Si no, no diría eso. O sea, si fuera automático caminar con Dios, entonces, pues simplemente no lo diría. O sea, es como decir, y estaba vivo y respiraba. Es que no es posible estar vivo y no respirar. O sea, estás vivo, tienes que estar respirando. Y aquí nos dice la palabra de Dios que no caminó con Dios, porque nos está estableciendo que hay la posibilidad que él o que haya personas que caminen sin Dios. Me llama la atención algo que es clave aquí en este pasaje, porque dice que él caminó con Dios después que engendró a Matusalén. O sea, después de que él engendró a Matusalén. Entonces quiero tomar básicamente dos frases para compartir algo con ustedes, algo que sea espiritual y algo que nos pueda identificar a todos, porque este no es un mensaje para los papás, es un mensaje para todos, que nosotros seamos edificados, ¿cierto o no es cierto? Entonces veo dos frases. La primera de ellas es: Enoc caminó con Dios. Y la segunda frase es esta frase de después que engendró a Matusalén. Cuando nosotros pensamos en caminar, mire, es tan maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros, que nosotros podemos caminar con nuestro Padre independientemente que lo hayamos tenido o no lo hayamos tenido. Y me venía a la mente porque como que al paso del tiempo uno tiene que hacerse ingenioso, creativo, para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y yo recuerdo cuando David era chico y mis hijos eran chicos y yo los cargaba así, o sea, yo los cargaba y ellos iban como volando, yo los cargaba así. Y yo me acuerdo con David, estaba chiquitito y lo cargaba y empezaba él como a volar y yo llevándolo. Y luego yo le decía a él, así me cargaba mi padre, así me cargaba mi papá. David era muy abusado desde muy chico y él decía, ya entendí papá, ya entendí papá. Y luego de repente si yo estaba en un columpio y yo lo empujaba, yo le decía, así me empujaba mi papá en el columpio. Y él decía, ya entendí papá, ya entendí. Y realmente yo es algo que yo pude decidir creerlo. ¿Por qué? Porque eso no es cierto. O sea, en la realidad no es cierto. Mi papá nunca me cargó y mi papá nunca me empujó, porque mi papá yo nunca lo conocí. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, uno puede tomar una frase, porque aunque tú hayas vivido en ausencia de tu papá o tu papá en ausencia tuya, no quiere decir que el 100% de tu papá fue malo. Hay algo debe haber ahí que tú puedes encontrar en la persona, que es algo que te edifica. ¿No están de acuerdo conmigo? O sea, yo no sé si a lo mejor él estaba ausente, pero también le dolió haberte dejado. Yo no sé qué sea, pero tu sabiduría, la que Dios te da, es que tú puedas encontrar las cosas buenas de la gente. Y por supuesto, encontrar las cosas buenas de tu padre es fabuloso, es maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene una trascendencia hacia tu relación de la siguiente generación. Tiene una relación. Nunca nosotros debemos de anidar en nuestro corazón vacíos o huecos. Uno tiene que empezar a aprender a llenarlos. Cosas que yo sabía, yo me daba cuenta, que yo decía, hay personas que dicen, bueno, yo con respecto a mis papás quiero ser parecido en esto o no quiero ser parecido en tal cosa. Tenían un punto de referencia, ¿verdad? Pero en el caso personal mío, que nunca lo tuve, entonces yo decía, yo no tengo, o sea, mi papá nunca me trató mal, mi papá nunca me regañó, mi papá nunca me gritó, mi papá, hay un hueco, no porque era es que no existió, nunca estuvo presente, él falleció y no estaba, pero uno puede llenar el hueco, uno puede poner en ese hueco lo que uno quiera hacer, y eso es lo maravilloso, amén. Eso es por donde Dios nos quiere llevar, el camino de paz, como dice la palabra de Dios, un camino de bienestar, un camino de salud, de prosperidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de caminar con Dios, como en el caso de él, o caminar con el Padre, tenemos que pensar que esto se hace como de 3 generaciones. El padre caminando con su padre y él como padre caminando con su hijo. Entonces uno tiene que ponerse y decidir en qué parte, cuál es el eslabón de esta cadena donde uno está. Pero yo encuentro varias cosas que me parecen interesantes de considerar.
Y la primera de ellas es que caminar con un padre facilita el caminar. Si nosotros todos nos acordamos y todos lo sabemos, si nosotros tomamos a un bebé que apenas empieza a fortalecer sus piernitas y nosotros lo tomamos de la mano y este bebé camina con nosotros, nosotros le facilitamos el caminar. Caminar con Dios es igual. Caminar con Dios facilita nuestro caminar, no lo hace difícil. Caminar con Dios facilita nuestro caminar, lo hace más fácil. En cualquier área, Dios lo hace más fácil. Si nosotros entendemos que nuestro caminar con Dios es un camino de paz, como dice Lucas 1:79, nuestro caminar es un caminar de paz, es un caminar de bienestar, de prosperidad, continuamente avanzando en todo esto. Entonces la primera cosa que yo quiero ver es decir, no, caminar con Dios no es difícil. No, caminar con Dios no es, por el contrario, caminar con Dios facilita nuestro caminar, facilita las decisiones. Yo recuerdo a un hermano mayor mío, yo todavía no era cristiano, todavía no estaba en la carrera, hasta yo creo que en preparatoria. Y este hermano, mi hermano Fernando, me dice: Joel, hay 3 decisiones en la vida que son importantes, las 3 más importantes de tu vida. La primera de ellas es: ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Caminas con Dios o caminas sin Dios? ¿Lo aceptas en tu vida o lo rechazas de tu vida? Esa es la número 1. La número 2 es: ¿con quién te vas a casar? La persona con la que tú te vas a casar es la segunda más importante de tu vida. La primera tiene trascendencia con la eternidad. La segunda obviamente tiene que ver con un impacto muy fuerte a lo largo de tu vida. Y la tercera es: ¿a qué te vas a dedicar? Yo todavía no había escogido la carrera que iba a estudiar. Es la tercera. Pero él me dijo: pero si tú escoges bien la primera, Joel, si tú escoges bien la primera decisión, las otras 2 vas a ser asistido por Dios para que las hagas bien. Entonces, si tú escoges bien la primera, las otras 2 Dios se va a encargar. Y demuestra esta mi esposa. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios, caminar con nuestro Padre facilita las cosas. Número 2, yo encuentro que caminar con Dios, caminar con el Padre, limita para proteger. O sea, caminar con el Padre no quiere decir que uno anda por todos lados. El Padre a veces nos limita para protegernos. No quiero que cruces esa avenida. No quiero que vayas hacia ese lugar, está peligroso. No quiero que te metas en ese río. O sea, nos limita para protegernos. Caminar con el Padre nos limita. Es cierto, alguna gente podrá decir: oye, es que te haces cristiano y te limitas. Claro, pero te limitas para tu bien. O sea, no es una cosa que te estrangula, no te está encarcelando, pero te está poniendo las límites que Dios pone. No son límites para prohibirnos bendición, sino para librarnos de maldición. Amén, hermanos. El caminar con Dios es para que nosotros estemos en el área de la seguridad. O sea, las rejas de una cárcel se pueden parecer a las rejas de una cuna, pero las 2 cumplen propósitos totalmente diferentes. Una es para encerrar, para que no salga la persona, pero la otra es para proteger. No quiero que se me caiga el bebé, no quiero que se vaya a lastimar, ¿verdad? Entonces, caminar con Dios nos da un límite, pero es un límite de protección. Pero hay una tercera cosa que yo encuentro, que es que caminar con Dios es un caminar emocionante. Es un caminar que nos lleva de la mano. Yo recuerdo también, David estaba chico, teníamos poco aquí en Tijuana, y me decía: papá, llévame a las montañas, ¿verdad? Yo lo más alto que había ido el 2.º piso de la casa, quería que lo llevara allá a las montañas. Yo no quería llevarlo donde yo tenía inseguridad. O sea, yo no conozco, no sé cómo funciona esto. Yo no quisiera cometer un error y que yo te lleve a un lugar que te estoy exponiendo a algo, o a ti y a mí. Yo lo llevé, pero a un lugar con mucha seguridad. Es toda otra historia. Pero la verdad es que un padre, una cosa que hace es llevarte a lugares emocionantes, a nuevas experiencias. No tenemos bueno, lo vimos la semana pasada, pero este viernes volví a ir al Vergel. Pero este viernes me llevé a mi nieto, ¿verdad? A Uziel. Y pues uno tiene ya cierto cuidado de que a ver si no se da un golpe. Pero estábamos allá arriba y le dije: hijo, así va a ser, vas a hacer esto, esto y esto, y vámonos. Y él se aventó y de ahí siguió tirándose. ¿Por qué? Porque yo soy su abuelo, yo soy su padre
padre grande, vamos a decir, su papá de papá. Y yo lo puedo llevar a nuevas emociones. Y Dios como Padre nos lleva a nuevas emociones. Amén, hermanos. Él nos lleva, pero nos lleva a emociones, pero nos lleva con una protección, con una seguridad. O sea, Dios no nos expone, nos lleva para que nosotros avancemos, nos expone. Recuerdo en la palabra de Dios en el Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, piensa lo siguiente. Estamos hablando de David escribiendo, habiendo él sido pastor, y está hablando de su misma experiencia. Así como yo soy pastor de estas ovejas, ¿verdad? Dios es mi pastor. Dios es mi pastor, nada me faltará. Y empieza a escribir, y luego llega un punto en que dice: Dios, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hace muchos años yo decía: ¿qué quiere decir esto de tu vara y tu callado me infundirán aliento? Una vara pues es literalmente una vara, y un callado es un palo más largo que tiene una curva, un bastón alto, vamos a decir, y cumplían ciertos propósitos para jalar del cuello a las ovejas o para moverlas o lo que sea. Pero yo decía, de repente uno puede estar, la oveja está chica, ¿verdad? Está un arroyo, todas grandes están brincando, y la oveja está brinco, no brinco, brinco, no brinco, brinco, no brinco. El pastor viene por atrás y dice: yo creo que sí la hace. ¡Pau! Y le da un varazo y brinca la oveja. Entonces de repente la oveja puede decir: ¿qué? ¿Me porté mal? No, nomás te di una animadita. Nomás te di una animadita, ¿verdad? Y de repente Dios nos expone a cosas que podríamos decir: ¿pero por qué? ¿Por qué me ponen a hablar? ¿Por qué me ponen a estar? ¿Por qué? Y Dios dice: te estoy dando una animadita. Te estoy dando una. Amén. Entonces Dios como Padre nos lleva a experiencias, pero no en riesgo. Nos lleva en experiencias para que nosotros nos demos cuenta el potencial que hay en nosotros, que a veces no nos damos cuenta. Él sí sabe que está en nosotros. Ahora, nosotros, ¿cómo hemos de responder a esto que es este caminar con Dios, caminar con el Padre? Número uno, yo creo que tiene que ser una cuestión intencional. O sea, yo pensaba que hay una gran diferencia de yo caminar con una persona, porque vamos caminando, a que salgamos, vamos a ejemplificar, de un estadio, y va toda la gente caminando, y aquí va una persona, y acá va otra, y acá va otra, y vamos saliendo del estadio. Podríamos decir que estamos caminando con esa gente, pero en el sentido estricto no estamos caminando con esa gente. O sea, aunque venga esta persona pegada a mí aquí al lado, realmente yo no sé qué mañas tenga, yo ni lo conozco, no venimos juntos. Entonces el caminar con Dios es intencional. O sea, hay una intención. Dios, yo tengo la intención de caminar contigo. Amén. Yo tengo la intención de caminar contigo. ¿Por qué es importante que yo diga que tengo la intención de caminar con Dios? Porque tener la intención de caminar con Dios implica tener una vida regulada por su voluntad. Yo tengo una vida regulada por tu voluntad. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. La Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Bueno, entonces yo intencionalmente quiero caminar con Dios. Pero no solamente quiero entender que es intencional y que yo debo de saber esto, sino que es inspiracional. O sea, también me inspira, me anima, me motiva. Dios nos inspira a entrar en todo esto. Pero aparte es una vida con un propósito, dedicada a algo específico. Es una vida, algo que da, que debe ser. Entonces, la primera cosa tiene que ser algo intencional. Pero la segunda cosa no solamente debe ser intencional, sino tiene que ser determinado, determinante. O sea, caminar con Dios implica caminar no solamente en su dirección, sino también a su paso. Dios sabe que nosotros tenemos un paso, y también sabe cuando podemos ir más a prisa y nos estamos arranando. Dios conoce, Dios sabe que uno puede ir más a prisa, si uno puede ir más a prisa, y Dios quiere que pase a la siguiente etapa. Quiero que vayas. Mira, hijo, cuando estabas chiquitito, yo te tomaba de la mano y ahí te llevaba al pasito, ¿verdad? Porque estabas muy bien, ¿verdad? Camínele, mijito, acelérele, ¿verdad? Y agarre el paso, ¿no? Y yo creo que eso es exactamente el ser una persona determinada. O sea, yo no puedo caminar en mi caminar con Dios como yo caminaba hace 40 años. Yo tengo que caminar diferente con Dios.
Yo no puedo caminar con Dios como caminaba hace 10 años o hace un año. Tengo que caminar diferente. O sea, hay una determinación a seguir adelante, a crecer, a dejar que el potencial que Dios ha puesto en nosotros avance. La tercera cosa es que tiene que ser un caminar productivo. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo para ser gente fructífera, gente productiva. ¿Quién dice amén a esto? En todas las áreas de nuestra vida, el deseo del corazón de nuestro Padre Celestial es vernos fructificar, es vernos con éxito, es vernos sanos, es vernos creciendo en todas las áreas de bendición. Así que este es el caminar con Dios. Y me llama la atención, la primera frase ya la dije, ¿verdad? Caminar con Dios como Padre y nuestra respuesta a ese caminar. Pero dice aquí de Enoc que él lo hizo, ¿verdad? Después que engendró a su hijo, al primero de los hijos, el mayor, después de que lo hizo. Yo decía, ¿para qué dice esto? Yo pienso que lo dice porque uno podría, a lo mejor sin tener hijos, caminar de una cierta manera. Y los que somos casados y tenemos hijos nos damos cuenta de eso. Nosotros podemos caminar de una manera, pero una vez que uno tiene un hijo, cambia la forma de andar. Una vez que uno tiene un hijo, se da cuenta que hay alguien atrás que lo está viendo, que lo está siguiendo. ¿Cierto o no es cierto? Y yo creo que él tuvo que tomar una decisión. Yo no sé si antes, no sé si Enoc antes era un hombre temeroso de Dios que caminaba con Dios. Pero yo creo que llegó un momento en que él cargó a su hijo y cuando lo cargó dijo, wow, a partir de ahora mi caminar tiene que ser un caminar con Dios. Y yo creo que qué buena decisión tomó Enoc, pero también pienso qué mejor que tomar esa decisión aún antes de casarse, aún antes de tener un hijo, aún antes de envejecer. Pero si no lo ha hecho uno, pues es el momento de hacerlo. Dios, a partir de ahora yo quiero caminar contigo. Dios quiere que caminemos con Él porque caminar con Él es una bendición. Es más fácil que cualquier otra cosa, es más productivo, es una bendición, es emocionante. Damos a Dios la gloria y la honra en este día del Padre y en todos los días lo celebramos a Él. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Por muchos años yo oía mensajes para el Día de la Madre y un encanto todas. Pero llegaba el Día del Padre y eran puros regaños. No, que tú y que te falta y que deberías de hacer y toda una lista de quehaceres. Ahora que hubo el Día de las Madres, salió una fotografía en Facebook y está una viejita así con una escoba. Pues nomás que me salgan con unos sartenes y verán que se los planto en la cabeza, ¿verdad? Hijos, esposas, traten al papá el día de hoy de lo máximo. A mí me espera un mole en mi casa, porque eso es lo que pedí, disfrutar con mi familia. Damos a Dios la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Pónganse de pie y darle un aplauso al Señor. Si está tu padre contigo, maravilloso. Y si está lejos, pues hoy llámale y dile, papá, gracias, gracias, ¿verdad? Señor, te adoramos y te bendecimos. Nosotros venimos delante de ti y podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, vénganos tu reino, que se haga tu voluntad en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra familia, como se hace en el cielo. Dios, que el pan nuestro de cada día lo tengamos siempre presente, Señor, y con agradecimiento lo recibamos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, porque Dios y Padre, reconocemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén.